¿Te imaginas llegar al equipo más icónico de la F1 y descubrir que el auto con el que sueñas tiene un defecto oculto que arruina tu temporada sin que nadie se dé cuenta? Pues eso es exactamente lo que le pasó a Lewis Hamilton en Ferrari, y lo que estás por escuchar te va a dejar helado. La historia comienza en Bakú, un circuito urbano de altísima velocidad, curvas cerradas y rectas interminables. Un escenario perfecto para que un auto demuestre su eficiencia aerodinámica y su recuperación de energía en situaciones extremas. Pero para Ferrari y Hamilton fue el quiebre. Lo que parecía otra carrera más en el calendario, terminó revelando una falla de ingeniería que podría marcar el destino de su temporada. Y lo peor, nadie dentro del equipo parecía haberlo anticipado. Tras el Gran Premio de Azerbaiyán, Ferrari activó su protocolo de revisión post-carrera. Esta práctica habitual, donde se descargan los datos del auto, se revisa la telemetría y se contrastan las sensaciones del piloto con números duros, sacó a la luz una verdad inquietante. El SF25 de Lewis Hamilton había sufrido una pérdida sostenida de potencia en su sistema híbrido. Específicamente en el MGUK, el componente encargado de recuperar energía en la frenada y devolverla como potencia adicional de aceleración. El déficit era de 2 kilovatios de potencia. Para quien no vive el mundo de la F1, esto puede parecer una cantidad insignificante, pero en esta categoría donde las décimas son la diferencia entre la pole y la eliminación, esos 2 kilovatios se traducen en hasta 4 kilómetros por hora menos en recta. Esto condena al piloto a ser superado incluso por autos con menos carga aerodinámica y, más grave aún, lo deja indefenso en las zonas de DRS. Cada intento de adelantamiento se vuelve una subida cuesta arriba, cada defensa, una causa perdida. Pero lo más alarmante no fue la pérdida de rendimiento en sí, fue el hecho de que este fallo llevaba varias carreras ocurriendo en silencio, sin que la telemetría lo advirtiera. La falla era intermitente, lo suficientemente sutil para evadir las alarmas de los sensores estándar, pero constante como para afectar el desempeño en cada vuelta. Es como si el auto decidiera, en momentos aleatorios, desconectarse parcialmente del sistema híbrido. Esto no solo compromete la estrategia de carrera, sino que destruye por completo la confianza del piloto en su principal herramienta de trabajo. Fred Vasseur lo explicó en frío en conferencia de prensa. Dijo que el problema estaba en la recuperación de energía y que no era consistente. Pero eso era solo la mitad de la historia. Internamente, se hablaba de un bug profundo en el mapeo de software, que gestiona el flujo de energía entre el MGUK, las baterías y el motor térmico. Un error de arquitectura. Una falla que no solo afecta la potencia, sino que también compromete la estabilidad térmica del sistema. Cuanto más se exigía al auto, más inconsistencias generaba. Y cuanto más se ignoraba, más se deterioraba. Lo que pasó en Bakú fue el clímax de una falla que se venía gestando desde los test de pretemporada. Pero Ferrari la pasó por alto. O peor, no supo interpretarla. Y aquí entra el verdadero drama. Porque Hamilton, al volante de ese auto, venía peleando con síntomas que describía como respuestas de aceleración erráticas, pérdidas extrañas de tracción y una desconexión entre el motor y su entrega de potencia. Pero esas quejas se archivaron como simples sensaciones de adaptación. Nadie en el muro creyó que hubiera un error estructural detrás, hasta que fue demasiado evidente para ignorarlo. Bakú no fue solo un mal resultado, fue el momento en que cayó el velo. Y lo que Ferrari encontró debajo fue aterrador. Una falla sistémica, un auto defectuoso en su núcleo, y un piloto que, sin saberlo, había estado compitiendo con una desventaja técnica invisible. Esto no es solo un problema técnico, es una traición a la confianza. Y para alguien como Lewis Hamilton, eso es imperdonable. Durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, Hamilton pidió expresamente neumáticos medios para la Q2. No fue una sugerencia tímida, fue una petición basada en pura experiencia. Había estudiado las condiciones de la pista, analizado las tendencias de temperatura y sabía que los compuestos blandos de Pirelli
se iban a sobrecalentar en las curvas cerradas del trazado urbano. Bajo estas condiciones, un neumático que se calienta por encima de su rango óptimo pierde agarre de forma drástica, pierde tracción, pierde confianza. La respuesta desde el muro fue tajante. El calentamiento del medio es demasiado lento. Nos vamos a quedar sin tiempo. No solo ignoraron su criterio, también cuestionaron su capacidad para ejecutar una vuelta rápida con ese neumático. Y la consecuencia fue catastrófica. No solo se quedaron sin tiempo, también se quedaron sin combustible. Hamilton abortó su vuelta. Leclerc, en cambio, sí salió con el compuesto medio y lo usó para eliminar a su propio compañero. No estamos hablando aquí de una mala estrategia. Hablamos de una desconexión total entre piloto y garage, de una fractura en la estructura de confianza que debe unir al que maneja con el que decide. Porque cuando un 7 veces campeón del mundo te da una instrucción basada en instinto y datos, y la ignoras por lo que dice el software o por miedo al cronómetro, le estás diciendo sin palabras: no confiamos en ti. Las consecuencias de esa decisión no se limitan a un mal resultado en clasificación. Dañaron algo mucho más difícil de reparar que una caja de cambios: la credibilidad del equipo frente a su líder. Desde afuera, Hamilton estaba sereno. No gritó por radio, no insultó a nadie. Pero la grabación filtrada de la conversación con su ingeniero Riccardo Adami lo dice todo. Con tono firme, pero sin elevar la voz, cuestionó si Ferrari está realmente lista para gestionar a un piloto como él. Lo dijo, sin rodeos: no pueden seguir tomando decisiones que ignoran la experiencia del piloto. Esa frase puede parecer simple, pero es un tiro directo al corazón de la estructura operativa de Ferrari. Porque lo que se cuestiona no es una elección de neumáticos, se cuestiona todo un sistema de trabajo. Está diciendo: si no escuchan al piloto que más ha ganado en la historia, ¿a quién van a escuchar? Y aquí es donde la situación se vuelve aún más grave, porque esto no es un incidente aislado. En Australia ya habían ignorado sus recomendaciones sobre estrategia en mojado. En China, las comunicaciones fueron difusas y tardías durante el shot-out sprint. Bakú fue simplemente el punto de quiebre. La acumulación de señales ignoradas, de llamadas equivocadas. Y ahora, Ferrari tiene un problema que no se resuelve con una actualización aerodinámica. Este tipo de conflictos no se resuelve con una reunión técnica. Se resuelven reconstruyendo algo que, hoy, parece haberse perdido. Respeto mutuo. Hamilton no necesita que le digan qué acierto usar. Necesita que lo escuchen. Que confíen en que su experiencia vale más que cualquier hoja de cálculo. Y en una temporada en la que Ferrari tiene una oportunidad única de pelear por el título, estar en guerra interna con su piloto estrella es un lujo que no se puede permitir. Porque si no rectifican pronto, lo que empezó como una falla técnica puede terminar como un desastre institucional. Y entonces, la pregunta ya no será si Hamilton puede ganar con Ferrari, sino si Ferrari merece tener a Hamilton. Hasta este punto del video ya sabemos que el SF25 tiene problemas técnicos. Pero la verdad más dura es que estos problemas no son errores puntuales. No son averías aisladas ni fallas inesperadas de fiabilidad. Son consecuencias directas de decisiones de diseño que se tomaron desde la mesa de dibujo. Decisiones que, esperando encontrar rendimiento absoluto, terminaron comprometiendo la integridad operativa del auto. Y eso es lo más alarmante. Cuando Ferrari concibió el SF25, lo hizo con una intención clara: maximizar la carga aerodinámica en cada centímetro del auto. El equipo técnico, liderado por Enrico Cardil antes de su salida y continuado por el grupo aerodinámico interno, optó por una filosofía de diseño agresiva. Bajaron el centro de gravedad, minimizaron la altura de rodaje y trabajaron con una suspensión delantera radicalmente optimizada para generar más efecto suelo. En teoría parecía un paso lógico, pero en la Fórmula 1 cada ganancia tiene un costo. Al bajar el auto, crearon una plataforma extremadamente sensible a las irregularidades del asfalto. Esto provocó dos problemas inmediatos:
desgaste prematuro del plank, la lámina de madera obligatoria que regula la altura mínima del auto, y un aumento del rebote aerodinámico en curvas cerradas. El SF-25, en circuitos urbanos como Bakú, literalmente tocaba fondo. Ese contacto constante no solo afectaba la eficiencia aerodinámica, sino que obligaba a los componentes mecánicos a operar fuera de sus márgenes ideales. Pero lo que realmente desató la crisis fue lo que este diseño provocó en el sistema híbrido. El MGU-K, al estar montado en una configuración tan compacta y agresiva, empezó a sufrir problemas de temperatura. En condiciones normales, el sistema de recuperación de energía opera en un rango térmico estrecho, con sensores que regulan la conversión y entrega de potencia eléctrica. Pero en el SF-25, las oscilaciones térmicas eran tan pronunciadas que el sistema empezó a entregar energía de forma errática. A veces entregaba todo, a veces cortaba sin explicación. Este tipo de falla no es solo técnica, es profundamente conceptual. Significa que el diseño estructural del auto interfiere con el funcionamiento de sus sistemas vitales. Lo que comenzó como una búsqueda de rendimiento absoluto, terminó saboteando la fiabilidad interna del auto. Y esto pone en jaque toda la planificación del año. Ferrari diseñó el auto para trabajar en un rango ideal tan estrecho que cualquier desviación lo vuelve impredecible. Y en una categoría donde las condiciones cambian cada minuto. Temperatura de pista, viento, presión, humedad. Tener un auto que solo funciona dentro de una ventana perfecta es un suicidio competitivo. No es una herramienta de carrera, es una trampa técnica. Internamente, los ingenieros empezaron a referirse al SF-25 como el carro binario. O funciona perfecto o no funciona en absoluto. No hay grises. Y ese tipo de comportamiento no solo destruye estrategias, destruye la confianza del piloto. Y entonces la pregunta se vuelve inevitable. ¿Cuánto más tiempo va a aguantar Hamilton en un entorno que no le permite competir plenamente? Porque aunque su contrato esté firmado, los contratos en la F1 son papel mojado cuando el rendimiento no acompaña y la moral se derrumba. Nadie puede descartar que, si la situación se mantiene, Hamilton considere una salida anticipada. Y eso sería un golpe no solo deportivo, sino simbólico. Porque significaría que ni siquiera Ferrari pudo estar a la altura del compromiso que exige tener a Lewis Hamilton.